que estaremos compartiendo. Como ya lo anunció esta hermana Leticia, hoy nos corresponde acercarnos a los libros de Samuel. Hemos trabajado en las clases anteriores Josué, posteriormente trabajamos Jueces y hoy vamos con los libros de Samuel. Primero, comentar la misma presentación, la misma estructura de nuestra clase que manejamos en los cursos anteriores, en los libros anteriores. Abordaremos primero algunos aspectos relacionados con el libro, generalidades del libro. Vamos a mirar algunos aspectos históricos que se narran allí y posteriormente terminaremos con la teología. Y que sea esta una oportunidad para mencionar algo que pues no hemos hecho mucho hincapié en los casos anteriores o no hicimos hincapié en los casos anteriores con Josué, con Jueces. Y es que estamos frente a los libros históricos, que los libros históricos, lo que conocemos nosotros en nuestras Biblias como libros históricos, ese corpus, ese paquete de libros a los que nosotros le llamamos libros históricos, lo que hemos advertido desde el principio es que en la tradición hebrea, estos libros no son libros históricos, a veces no se les llama así, libros históricos. Y algo interesante de que podemos nosotros discutir sobre el aspecto es cómo es posible que en la Biblia hebrea tengamos una sección que se llama ley, una sección que se llama profetas y una sección que se llama escritos en general, donde están los libros sapienciales, donde está Crónica, donde está Esdras, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que los mismos judíos no tengan un paquete, un corpus que se llame libros históricos, como si lo tenemos en nuestra clasificación convencional en el cristianismo, en todos los cristianismos que manejamos Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales? Bien, hay un tema que es muy interesante ahí, y es que para los judíos todo el Antiguo Testamento es histórico. No tiene sentido llamarle libros históricos a un grupo de libros como si los demás no fueran históricos. Entonces está el Pentateuco y están los libros históricos. ¿Cómo así luego el Pentateuco no es libro histórico? Sí, es una concepción muy interesante en el pensamiento hebreo y para ellos pues entonces sencillamente todo es histórico. Entonces ellos más bien han clasificado los libros que nosotros convencionalmente llamamos históricos, los han metido en otras líneas. Pero al respecto, lo que nosotros tenemos como libros históricos en la clasificación hebrea tenemos dos partes, que es una en la que nosotros estamos estudiando, lo que ellos han llamado los libros profetas anteriores, que son estos libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que son el objeto de nuestro estudio. Pero que nosotros entendemos que son libros de historia, nos hablan de la historia de Israel, nos cuentan una historia ahí interesante. Pero hay un problema muy serio cuando llegamos acá, al tema de que estos son libros históricos. Porque en una perspectiva cristiana convencional, como nosotros la manejamos, entendemos que como es la Biblia, y como son libros históricos, entonces estamos frente a una historia contada por Dios. ¿Sí? Estoy hablando de las concepciones que a veces nosotros construimos. Es una historia contada por Dios, porque esto es en la Biblia, que es inspirada y fue controlada por el Espíritu Santo y entonces es irrefutable y eso. Y entonces ahora que llegamos a Samuel, lo hemos visto en Josué, lo hemos visto en Jueces, pero ahí ha sido más o menos suave la cosa. Pero ahora que vamos a llegar a Samuel, la cosa se va a poner mucho más difícil, el asunto va a ser complicadísimo. Va a pasar tanto en Samuel como en Reyes. Y bueno, no nos compete a nosotros el tema, pero pasará también en Crónicas y pasará en Esdras y Nehemías, etc. Entonces, cuando llegamos aquí a Samuel, vamos a encontrarnos, vamos a tener un choque muy fuerte cuando llegamos acá, porque resulta que sí, nos enfrentamos a unos libros históricos, pero libros históricos que están llenos de dificultades. Y entonces donde algunos van a empezar de pronto a asustarse y a darles miedo, porque entonces ¿dónde queda mi fe y dónde queda mi relación con Dios?
Dios y dónde queda el Espíritu Santo y demás. Bueno, yo quiero, antes de llegar a esos puntos críticos, pronto decirles que estemos muy tranquilos al respecto. Estos no son temas que deben de ninguna manera afectar nuestra fe, sino sencillamente reconocer ciertos procesos que se dieron en la producción del texto bíblico que son fundamentales para nosotros conocer. Y lo vamos a hacer, a mí personalmente me gusta más trabajar desde los mismos textos bíblicos que de las hipótesis y tal autor dice y fulano dice, porque a veces pensamos que es que sencillamente hay enemigos de la Biblia que quieren destruir la palabra de Dios. Y no se trata ni de destruirla ni de mucho menos, pero sí comprender los fenómenos que se dan dentro de la producción de los textos históricos. Espero que hayan hecho la lectura. Si ya leyeron todos la historia de Deuteronomista, bueno, seguramente a algunos les dio allí angustia cuando leyeran algunas cosas de la historia de Deuteronomista, pero es una historia, una novelita que leímos ahí, escrita por José Luis Sicre, que nos ayuda mucho a ilustrar este fenómeno y este problema que estamos abordando. Ahora bien, para que estemos tranquilos antes de abordar los problemas y las cuestiones que hay al interior de estos libros, quiero entonces, frente justo a esta diapositiva que tenemos acá, miren ustedes que yo he propuesto una estructura que va en tres partes. Primero nos acercamos al libro, conocemos generalidades del libro, luego vamos a la historia y luego vamos a la teología. ¿Qué quiero que ustedes entiendan cuando hablamos en esta forma, en esta estructura que tenemos acá? Lo que quiero invitarles es a que comprendan una cosa. Esto es secuencial progresivo y climático. Es decir, el clímax, de hecho, no solo de los textos históricos, de los libros históricos, de la Biblia en general, sino el clímax de todos los libros, no solo los históricos, todos los libros, es el acercamiento teológico, la visión teológica, la perspectiva teológica. En este orden de ideas, que entendamos lo siguiente. En la Biblia se nos cuentan historias y se nos cuenta la historia de Israel y la historia del pueblo cristiano, la historia del pueblo hebreo, la historia de familias, la familia de Abraham, se nos cuentan la historia de personajes, se nos cuenta la historia de David, se nos cuentan muchas historias. Pero aquí es donde viene la clave del éxito en nuestra fe, por así decirlo. Y es que entendamos que la historia no se escribió como un ejercicio académico. Es decir, quien escribe la historia, nosotros le llamamos historiadores, y ciertamente eran historiadores, pero no historiadores en perspectiva académica. Es decir, no son historiadores que tienen un rigor científico. Los historiadores en el pueblo hebreo eran hombres y mujeres, seguramente. No tenemos mucha evidencia de que mujeres hubieran participado en la producción histórica, pero no importa, eso no es irrelevante. Me refiero a que si eran hombres, si eran mujeres, eso es igual, no es problema. Pero los historiadores, lo que eran era, ante todo, personas temerosas de Dios y con una profunda experiencia de Dios. Por lo tanto, la historia hebrea no se escribe con lentes académicos. Los historiadores no tenían lentes académicos, científicos, cientificistas. Los historiadores tienen lentes teológicos. Es decir, la historia se cuenta, no es para que quede en la memoria cosas que pasaron. No, es para que quede en la memoria cómo Dios obró en el pueblo hebreo. Es decir, de lo que da cuenta la historia de Israel y de lo que da cuenta los libros históricos, es de que en Israel hubo un Dios que acompañó, un Dios que caminó junto al pueblo, un Dios que caminó y los llevó de la mano, un Dios que estaba presente en todas las cosas. Entonces, como lo importante es contar esa presencia de Dios, entonces en realidad los libros históricos, más que ser libros históricos, son libros teológicos, son libros de teología, es decir, son libros que nos hablan de la presencia de Dios. Por eso, cuando hablan de historia,
caen en muchos errores, en muchas imprecisiones, en muchas cosas inciertas. Y algo que ya lo he dicho en alguna ocasión, nos da tristeza hoy en día, omiten muchas cosas. Como quisiéramos nosotros conocer muchos detalles de los que no están, ¿no? ¿Cómo quisiéramos saber? Oiga, al fin, ¿qué pasó con la mujer cusita con la que se casó Moisés? ¿Esta mujer era otra o era la misma Séfora? ¿Tuvo hijos con ella o no tuvo? ¿Se la llevó para Canaán o qué pasó? Cuando murió Moisés, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? No tenemos ni idea. Nos encantaría conocer esos y miles de detalles más. ¿Por qué no están consignados en la Biblia? ¿Por qué la Biblia no es una telenovela? No es una película que llegó al cine. La Biblia, la historia de Israel, es una historia que se cuenta para mostrar el acompañamiento de Dios al pueblo. Entonces hay los detalles suficientes y necesarios para que entendamos eso. En los demás detalles habrá problemas, imprecisiones, desaciertos, a veces errores, muchísimos errores encontramos en la historia, muchísimos, claramente detectados, hay errores. No sabemos cuál es la solución, pero sabemos que son errores graves en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque es que lo importante no era eso. Lo importante era contar la presencia de Dios en el pueblo. Es como cuando usted llega y se pone a contar un testimonio en la iglesia y cuenta lo que pasó, y muchas veces lo que usted cuenta no es totalmente preciso y no porque usted tenga la intención de decir mentiras. A veces porque uno cuenta la carrera de detalles y omite cosas o a veces ni uno se da cuenta que exageran cosas. Uy, habían como 10 personas ahí. No, habían solo 3, pero a mí me pareció que eran tantas que creí que eran como 10. Entonces yo dije, había como 10 a la carrera. Ay, es que usted es un mentiroso. No, 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 no. No, es que yo no estoy contando los detalles de las personas que había, estoy contando detalles de lo que pasó. Entonces, este fenómeno va a ocurrir también en el texto bíblico. Por eso lo importante es que detrás de todos esos escenarios históricos nosotros podamos descubrir cuál es el verdadero propósito teológico que hay. Por eso entonces nuestro esquema, manejamos el libro, manejamos la historia y cerramos con unos pequeños acercamientos teológicos, porque no es que pretendamos ni mucho menos abordar toda la teología de los libros, sino que hemos tocado algún par de cositas en los libros anteriores y eso lo haremos también el día de hoy. Entonces arranquemos con el libro, arranquemos con el libro. Y cuando arrancamos con el libro, lo primero que tengo que decirles es que no vamos a arrancar con el libro, sino con los libros. Aquí tenemos que decir es los libros. ¿Por qué razón los libros? Porque resulta que los libros, primero y segundo de Samuel, conformaban un solo libro en el canon hebreo. No era el primer y segundo libro como nosotros tenemos hoy. Dicho sea de paso, creo que se los había mencionado en alguna ocasión, vamos a corregir también nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar. Es convencional que uno encontrar en las iglesias la gente que dice, abran la Biblia en primera de Samuel, en primera de Crónicas, en segunda de Reyes. No, esto es incorrecto, porque en el Antiguo Testamento no tenemos cartas o epístolas como tenemos en el Nuevo Testamento, sino que tenemos son libros o rollos. Entonces en el Antiguo Testamento decimos primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, etcétera. Entonces los libros primero y segundo de Samuel eran uno solo en el canon hebreo. Bueno, entonces al decir que eran uno solo en el canon hebreo, lo que quiero decirles, y más bien digámoslo de otra manera, entendamos que es un solo libro. Primero y segundo de Samuel es un solo libro. La división que nosotros tenemos hoy en día en 2 libros se debe a la Septuaginta, que la hemos citado ya en varias ocasiones. Recuerdan ustedes la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, una versión que fue hecha por judíos. Esto no tiene nada que ver los cristianos, de cuando eso se hizo ni siquiera existía el cristianismo, Jesús no había llegado todavía, este fenómeno ocurrió antes de que Cristo viniera al mundo. Entonces esto es un problema dentro de los judíos, que judíos que habitan en Egipto deciden traducir la Biblia hebrea al griego y además incluyeron otros libros que no quedaron finalmente en la Biblia hebrea. Bueno, esos son temas que no vienen a colación a nosotros, no los vamos a discutir. Sencillamente, en la Septuaginta consideraron que Samuel y Reyes, todo eso era una sola obra.
Samuel y Reyes, como lo habíamos visto desde nuestra primera clase, Samuel y Reyes. Entonces, en la Septuaginta, estos cuatro, que para nosotros hoy en día son 4 libros, en la Septuaginta se llamaron 4 libros y se llamaba Primer Reino, Segundo Reino, Tercer Reino y Cuarto Reino. En la Septuaginta. Y en la Vulgata Latina, si ustedes saben, la Vulgata Latina es el primer producto literario, la primera Biblia que aparece completa en un idioma diferente a los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. Se tradujo al latín. Jerónimo, por encomienda del Papa, decide o traduce toda la Biblia al latín, y allí es cuando el cristianismo tiene que tomar la decisión de qué libros se traducen al latín y qué libros no, qué libros son oficiales para el cristianismo y qué libros no son oficiales. Y es entonces cuando Jerónimo decide incluir algunos de los libros de la Biblia griega que no estaban en la Biblia hebrea, y por eso va a quedar ahí Macabeos, Tobías, Judía, etcétera, porque estaban en la Biblia griega, pero no estaban en la Biblia hebrea. Allí en la Vulgata Latina, Jerónimo los llama primero, segundo, tercero y cuarto de Reyes. Entonces ahí es donde van a tomar ese nombre. Entonces en algún momento ustedes pueden encontrar esa referencia a primero y segundo de Samuel como primero y segundo de Reyes, y primero y segundo de Reyes se va a llamar tercero y cuarto de Reyes, tal como quedó en la Vulgata Latina. Preguntan aquí por qué al griego. Porque resulta que cuando ese ejercicio se hizo de pasarlo al griego, el griego era el idioma universal. Estamos en tiempos del Imperio griego, estamos ya a puertas de empezar el Imperio romano, pero todavía estábamos en el Imperio griego, y aún en tiempos del Imperio romano, inicialmente el idioma que se hablaba era el griego. Entonces ese era el idioma universal, era el idioma convencional. Y en Egipto, por supuesto, entonces que están bajo el yugo griego, bajo el imperio griego, entonces se hablaba griego. Entonces las nuevas generaciones hablan griego, no hablan hebreo, y traducen la Biblia, el Antiguo Testamento, justamente para conservar la palabra, porque estaban las nuevas generaciones quedando al margen del texto porque no sabían hebreo. Entonces por eso se traduce al griego. Va a ser en las versiones cristianas, y miren ustedes lo interesante. En la Vulgata Latina era primero, segundo, tercero y cuarto de Reyes, era como aparecía. Va a ser en el protestantismo, en el cristianismo protestante, donde le vamos a llamar primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Designación que terminó posicionándose en el cristianismo en general, y hoy por hoy también en el catolicismo se maneja primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Entonces, este lenguaje quedó universal. Entonces, para que sepan, y para ratificar algo que se los ha hecho en alguna ocasión, y es que tengan siempre presente que ninguno de estos nombres son originales. Y usted pregunta, bueno, entonces, ¿cuál era el nombre original del libro? No, es que en la antigüedad no se escribían los libros con nombre. Se escribían los rollos, pero no se les ponía nombre. Y lo que se entendía en ese momento por nombre, generalmente era el primer versículo de cada libro. Entonces, cuando usted ve más o menos el primer libro, el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, en cada uno de los libros, más o menos esa era la intención de título en el libro, pero no existía propiamente un título como tal como lo concebimos hoy. Por lo tanto, los títulos de los libros que conocen ustedes hoy, sean en español, en un español influenciado por el griego, en el caso de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la palabra crónicas, salmos, que todo eso son palabras que vienen del griego. Entonces, esos textos, esos nombres son nombres que se le pusieron más adelante ya cuando teníamos los textos para reconocerlos, pero no pertenecen a los textos originales. Bien, entonces como estos 2 libros en realidad no son 2 libros sino un solo libro, por eso en la clase de hoy nos ocuparemos en primero y segundo de Samuel. Para nosotros primero y segundo de Samuel, pero en realidad de forma original un solo libro, un solo texto. Cuando usted termina primero de Samuel, descubre que
tranquilamente hay una continuidad. Muere Saúl cerrando el primero de Samuel, y segundo de Samuel continúa sencillamente ahí donde venía la narración, diciendo, y entonces David se enteró de la muerte de Saúl, y bueno, vienen todas las situaciones que ven allí en la narrativa. En cuanto a la autoría y la fecha del libro, tema que es muy importante siempre que lo estemos tocando, ya saben, lo hemos tocado en los casos anteriores también. Para la tradición hebrea fue una tradición, o es una tradición también supremamente religiosa, pegado más a las preocupaciones de la institucionalidad que en realidad del estudio del texto bíblico propiamente. Entonces, para la tradición hebrea, estos dos libros fueron escritos por Samuel, o por lo menos Samuel habría iniciado la escritura de estos dos libros. Y posteriormente, entonces, según la tradición hebrea, se va a afirmar que los profetas Natán y Gad continuaron con el resto de los escritos. Esto es lo que la tradición hebrea va a informar, y, digamos, en una concepción convencional, así ocurre. Pero cuando nosotros empezamos a mirar algunos textos, vamos a encontrar una información completamente diferente. Es decir, con un ojo medianamente cuidadoso, podemos descubrir que no hay posibilidad de adjudicarle a Samuel, ni a Natán, ni a Gad la escritura de estos textos. Natán y Gad son profetas de la época de David, habrían sido profetas que vivieron en la época de David. Pero entonces, lo que nos va a mostrar los textos es que realmente ninguno de ellos sería quien escribe los libros. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 1, narra la muerte temprana de Samuel. Miren ustedes lo interesante, porque primero de Samuel tiene 31 capítulos, y ya en el capítulo 25 se nos dice que murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, en el capítulo 25. Luego es totalmente imposible que Samuel hubiera escrito ni siquiera primero de Samuel, mucho menos segundo de Samuel. Cuando llegamos al capítulo 28 de primero de Samuel, también asume la muerte de Samuel como un hecho ya pasado. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Luego, Samuel ya es cuento, es historia vieja cuando el libro se escribe. ¿Cuándo se escribe el libro? Ahora, viene un texto que es muy valioso acá, y este texto nos trae luces muy grandes en muchas cosas que no puedo ahora, porque no son tampoco pertinentes a nuestro caso, pero este texto trae unas luces impresionantes en muchos aspectos históricos. Primero de Samuel 9:9. Es una nota aclaratoria del autor del libro, del redactor del libro. En esa nota aclaratoria nos muestra que el libro fue escrito mucho tiempo después de los sucesos que se están narrando ahí en ese momento. Dice el autor, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente. Y entonces aclara, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Texto que es supremamente aclaratorio, supremamente interesante. Ese es un texto que se encuentra en la narrativa sobre Saúl. Recuerden ustedes que a Saúl se le perdió unas asnas, entonces se fue con un criado, el papá le dijo que se fuera con un criado a buscar las asnas, y entonces en el medio del desespero porque las asnas no aparecían, entonces el criado le dice, camina, vamos a ver al vidente, en hebreo al roé, vamos a ver al roé, ven, busquemos al roé para que nos diga dónde están las asnas, le dice el criado a Saúl. Y entonces el redactor del libro pone esta nota y dice, porque es que antiguamente se decía roé al que hoy se le llama Nabí, que es la palabra hebrea para profeta. Al que hoy se le llama Nabí, antiguamente se le decía roé. ¿Qué muestra este texto? Dice que Saúl dijo roé, pero el editor del texto dice, pero ya ese roé no se usa, hoy se dice es Nabí. Entonces viene una aclaración muy importante
que nos muestra que cuando el libro se escribe, había ya pasado muchísimo tiempo desde que se había dado la historia de Saúl. Y hay otro dato que es muy interesante, y es este dato de 1 de Samuel 27:6. Este dato sí que es supremamente clave. Dice el texto, y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Miren ustedes que en este texto de 1 de Samuel se demuestra que cuando el texto se escribió ya existían los dos reinos. Dice que Siclag, la ciudad, la región de Siclag, perteneció a Judá hasta hoy, dice el redactor. Hablando de Judá, para separarlo del concepto de Judá y de Israel. Dice los reyes de Judá. O sea que nos está hablando del reino del sur. El reino del sur se dividió en el año, o más bien el reino se dividió en el año 931 y a partir de allí comienza la historia de los dos reinos. La historia de Saúl debió ocurrir aproximadamente en el año 1050, es decir, unos 120 años antes de la división del reino. Cuando se está escribiendo este texto, muestra que ni siquiera estamos en el momento de la división, sino que mucho más adelante, porque dice los reyes de Judá. O sea que muestra que ya habían pasado varios reyes en el reino del sur. ¿Qué significa esto? Que tranquilamente podemos estar creyendo que es un texto que se escribió por lo menos 150 o 200 años después de Saúl y después de Samuel. Entonces, aquí tenemos aspectos muy interesantes respecto a la autoría y a la fecha. Cuando uno mira el libro, la narrativa continua, y cuando digo libro, acuérdense que estoy hablando de primero y segundo, estamos incluyendo los dos porque son una sola obra. La narrativa en 1 y 2 de Samuel nos muestra que es una narrativa continua, lo que nos hace creer que pudo haber sido obra de un solo autor o por lo menos de un equipo de historiadores que trabajaron conjuntamente. Es decir, es una sola obra, es un solo trabajo. Pregunta aquí alguien si todos los libros son considerados crónicas. Sí, claro, crónica es un término que se refiere a historia. Entonces, claro, todo lo que encontramos aquí en los libros de Samuel son crónicas, historias, relatos. Efectivamente, todo esto son crónicas. El libro parece ser obra o de un autor o de un equipo, pero que trabajó conjuntamente y le dio una narrativa continua. Sin embargo, aquí empieza el tema interesantísimo en los libros de Samuel. Y es que esto es un trabajo que no se hizo simplemente de tradición oral. Es decir, no es simplemente que los historiadores conocían al dedillo la historia de Israel, entonces la escribieron. O como en una manera muy espiritualizante a veces nosotros concebimos, los autores inspirados por el Espíritu Santo, él les iba dictando toda la historia y ellos simplemente copiaban lo que el Espíritu Santo les dictaba. En realidad, los libros históricos, los libros de Samuel, fueron escritos a partir de varias fuentes. Ya en clases anteriores les he explicado lo que es una fuente. Las fuentes son los libros o el material que el redactor consultó para consignar lo que tenemos consignado hoy en día. Es decir, mucha de la información que nos arrojan los libros de Samuel originalmente aparecían en otros libros que fueron consultados por el escritor o por el editor de Samuel, consultó y sacó de allí información y la puso aquí en 1 de Samuel. Eso que estoy diciendo acá no es un invento traído de los cabellos, no es una hipótesis, esto es un hecho absolutamente claro, absoluto, contundente.
¿Y cómo me atrevo a decir eso? Bueno, pues eso es muy fácil, no hay ningún problema. Sencillamente leamos el texto, leamos la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera. Está contando una historia y dice, y dijo que debía enseñarse esto a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. ¿Qué significa lo que está pasando acá? El libro de Jaser, o también llamado el justo, es un libro que debió existir en la época en que primero de Samuel y segundo de Samuel y Reyes también fueron escritos. Josué, Jueces, para la época en que todo eso se escribió, había un libro que se llamaba el libro de Jaser. ¿Qué libro era ese? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué contenía ese libro? No tenemos ni idea. Ese libro se desapareció totalmente hace muchísimos años. Es decir, nunca se supo nada de ese. Más bien, lo hace de otra manera. Si no fuera porque la Biblia nos habla de ese libro, nosotros no nos hubieran enterado que eso había existido, porque no hay ningún rastro del libro por ninguna parte. Entonces, hoy sabemos que existió un libro llamado Libro de Jaser porque está citado por lo menos 2 veces en la Biblia. Ese es el mismo libro que se citó en Josué. ¿Se acuerdan que en Josué lo citamos? Cuando dice que oró Josué y el sol se paró. Se detuvo el sol allá en Gabaón. ¿Por qué se detuvo el sol? Por la oración de Josué. Pero cuenta el libro de Josué que esa historia fue sacada del libro de Jaser. Es el libro de Jaser el que cuenta esa historia. Entonces, ya aquí de entrada conocemos un texto explícito o se cita de manera explícita un libro que era fuente de donde se sacó información para el libro de Samuel. Pero hay otro dato muy interesante que no está en Samuel. Ojo con esto. Es un dato que está en Primero de Crónicas. Observen ustedes lo que dice Primero de Crónicas 29, 29 y 30. Dice así: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. Esto está en Crónicas. ¿Qué está haciendo Crónicas? Crónicas nos está contando que hubo por lo menos 3 libros en la antigüedad que se conocieron. Los libros se llaman las crónicas del profeta Natán, las crónicas de Samuel Vidente y las crónicas de Gad Vidente. A partir de ese texto de crónicas, es que la tradición hebrea consideró que fueron estos 3 hombres los que escribieron el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Pero en realidad no es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? No vamos a confundir, se los había dicho en otra ocasión también, lo reitero hoy, que es el caso de Moisés y que es el caso seguramente de Josué también, lo citamos cuando vimos Josué, y ahora es el caso de Samuel también. Hay 2 fenómenos que no debemos revolver, pero que no son excluyentes. O sea, hay que manejarlos con mucho cuidado. ¿Cuáles son las 2 realidades? Samuel escribió, el profeta Samuel, la persona, este hombre Samuel, ese profeta, ¿escribió? Sí, ese profeta escribió. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, aquí tenemos Primero de Crónicas que nos está contando del libro de las crónicas de Samuel Vidente. Ahora bien, ¿escribió entonces Samuel el libro de Samuel? No. Son 2 realidades que son diferentes. Una cosa es que el profeta haya escrito y otra cosa es que el profeta haya escrito el libro.
Eso nos va a pasar con profetas como Jeremías. ¿Jeremías escribió? Sí, Jeremías escribió. ¿Escribió el libro de Jeremías? No, no escribió el libro de Jeremías. ¿Escribió Moisés? Sí, Moisés escribió. Entonces, ¿escribió el Pentateuco? No escribió el Pentateuco. Lo que pasó es que los escritos de Moisés, o por lo menos parte de sus escritos, fueron usados en la composición del Pentateuco. Igual aquí, escritos de Samuel muy seguramente fueron usados para la composición de los libros de Samuel. ¿Sí? Material que había dejado Samuel fue usado simplemente, pero no es que corresponda al libro como lo tenemos hoy. Igualmente, tanto Natán como Gad, videntes, escribieron, y esos libros que ellos escribieron, esos rollos, esos escritos de ellos, fueron usados como referente para la producción de los libros de Samuel. Miren ustedes lo que nos cuenta primero de Samuel 10:25. Dice el texto que Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Qué significa esto? Que incluso Samuel debió haber escrito un libro que denominó las leyes del reino. Ahí tenemos otro libro más, las leyes del reino. Y así como estos vamos a encontrar en los mismos libros bíblicos una gran cantidad de libros citados que nos demuestran que existía material escrito, no solamente fuentes orales, sino material escrito en la antigüedad que sirvió como fundamento, como base para la producción de los libros que tenemos hoy en día. Esto suena interesante, suena bonito, suena llamativo, pero ahora nos vamos a dar cuenta de una cosa, y es que a la vez es problemático, es fuertemente problemático. Un detalle final en esta parte, ahora les voy a contar por qué lo problemático, ya voy a ir allá. Una parte final que es algo que había citado tanto cuando hablamos de Josué como citamos de Samuel también, de Josué y Jueces, perdón, es la expresión hasta hoy, que hace un momento la leímos. En 1 de Samuel 5:5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. No pisen el umbral hasta hoy. En 1 de Samuel, esa expresión hasta hoy aparece 8 veces. 8 veces aparece esa expresión. Capítulo 6, 18, 8, 8, 27, 6, 29, 3, 29, 6 y 29, 8. Hay 30, 25. Y en 2 de Samuel aparece 4 veces. 4, 3, 6, 8, 7, 6 y 18, 18. ¿Por qué insistimos en esa frase? Por 2 razones. Primero, el hasta hoy demuestra entonces que el hoy del libro, el hoy del redactor, del escritor del libro, es mucho tiempo después de acontecidos los hechos, después de los acontecimientos. Primera razón. Y la segunda razón importante por lo que citamos también esto es que es una expresión muy particular que al ser usada en Josué, en Jueces y ahora usada también en Samuel, nos demuestra que hay una identidad literaria, nos demuestra que detrás de todos estos libros hay una autoría común, una autoría que comparten los libros, ya sea una persona o sea un equipo de historiadores que estaba detrás de ello y que es el mismo equipo. Entonces es importante para mostrar la identidad. Ahora bien, comencemos con los problemas que tenemos en Samuel. Es decir, ¿qué implica que los libros de Samuel hayan usado varias fuentes? ¿Sí? Tomaron el libro de Jacer, tomaron las crónicas de Samuel, las de Natán, las de Gad, y probablemente otros textos también. Miren ustedes, algunos especialistas hoy en día, especialistas modernos, sugieren y con muy buenos argumentos, con importantes argumentos, que el cántico de Ana, que está registrado allá iniciando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, ese cántico tiene tantos detalles y está escrito de una manera tan particular que ese cántico tuvo que haber sido escrito
y ser consignado en algún libro. O sea, cuando está en Samuel, esto no es obra de un historiador que recuperó la oración de Ana. De la única manera que un historiador podía recuperar la historia de Ana es que ese historiador hubiera tenido acceso a al documento, a un documento más bien, en donde Ana hubiera quedado la oración de Ana, donde se registrara esa oración de Ana. Es la única forma en que podríamos nosotros considerar que el historiador logra recuperar de manera tan precisa la oración de Ana. Pero también tenemos otro caso muy interesante en segundo de Samuel, y es una oración que hace Samuel cuando está, perdón, Samuel no, David. David está muy angustiado y en su angustia, en el capítulo 22 de segundo de Samuel, David, perdón, compone un cántico que quedó registrado en segundo de Samuel capítulo 22. Ese cántico es un salmo, aparece en los salmos, es el Salmo 18. El Salmo 18 aparece otra vez en segundo de Samuel, aparecen los dos. ¿Por qué el historiador logra recuperar ese cántico de Samuel, de David? Entonces lo que se puede concluir ahí es que el autor de Samuel sacó ese cántico de David de algún libro en donde aparecía consignado ese Salmo de David. Entonces, estas dos son evidencias muy fuertes que nos muestran también cómo el autor de Samuel apeló a otras fuentes para construir el texto. Muy bien, muy bonito eso. Genial, tomaron fuentes, tal, qué chévere, las trajeron de ahí. Bueno, no sé si todos entienden chévere, es una expresión muy colombiana, ¿no? ya la van entendiendo bien, gracias. Bueno, espero que sí. Es muy bonito, muy interesante que hubieran tomado varias fuentes y de ahí hubieran bebido. Pero eso nos lleva a un problema gravísimo. Y es que, primero, muchos relatos van a estar repetidos. En los libros de Samuel encontramos una serie de repeticiones curiosísimas. Por ejemplo, 2 veces se anuncia la caída de la casa de Elí. 2 veces, o aparecen 2 relatos que nos hablan de la elección de Saúl. Tenemos 2 relatos que nos hablan del rechazo de Saúl, de cómo Saúl fue rechazado 2 veces. 2 relatos que nos hablan de la muerte de Saúl. ¿Cómo es que 2 veces se narra la muerte de Saúl? ¿Por qué? 2 menciones de la presentación de David ante Saúl. Cuando David se presenta ante Saúl, se narra 2 veces. 2 veces Saúl intenta matar a David, clavándole con su lanza. 2 veces David se fuga de la presencia de Saúl, de la corte de Saúl. Curioso este caso. 2 veces, o más bien, hay 2 explicaciones. Yo no sé si ustedes han oído el dicho, Saúl también entre los profetas. Saúl también entre los profetas. Este es un dicho curioso. Yo no sé si se los expliqué alguna vez, creo que no. Es interesante porque uno no entiende eso. Bueno, son proverbios que existían en esa época. La explicación moderna es un poquito brusca, es un poco vulgar, es un poco vulgar la explicación moderna. Voy a tratar de hacerla sin parecer muy vulgar, de explicarles lo que significa hoy. Pero déjenme contar lo que pasó allí. Dice que baja una compañía de profetas y Saúl resultó profetizando entre ellos. Y entonces la gente decía, ¿Saúl entre los profetas? Y eso se volvió un dicho popular. Entonces la gente decía eso, Saúl entre los profetas. La Biblia nos cuenta que se volvió un dicho popular. La pregunta es, ¿y cuándo se usaba ese dicho? ¿Cuándo? Bueno, aquí viene la expresión vulgar de nuestros días. No sé en cuántos de nuestros países se usa la expresión no sea sapo. ¿La conocen? Sí, hay una
serie de televisión aquí en Colombia, llamó precisamente El Cartel de los Sapos. Esas series de aquí en Colombia llegan a toda América Latina, ¿no? Entonces de pronto algunas las han escuchado. Bueno, ¿qué significa ser sapo? Alguien que se está entrometiendo en algo que no, que nadie lo ha llamado, que no le corresponde, ¿no? Entonces esto fue una expresión que se usó en esa época. En esa época, en vez de decir, oiga, no sea sapo, entonces le decían, ¿Saúl también entre los profetas? Entonces, por ejemplo, estamos hablando dos personas aquí y algo, y viene alguien y se entromete en la conversación. Entonces se le mira y se le dice, ¿Saúl también entre los profetas? Para decirle, esto no es con usted, usted está por fuera. Bueno, es una anécdota ahí curiosa, chistosa ahí de los relatos bíblicos. Pero lo cierto es que llama la atención que en el libro de Samuel se explica dos veces el origen de ese proverbio. ¿Por qué había que explicarlo dos veces? Llama la atención. Dos veces se narra la toma de Aquis. En dos ocasiones. ¿Cómo es que Aquis fue tomada dos veces? ¿Cómo es esto? Dos veces David perdona la vida de Saúl. Y yo sé que nosotros hemos entendido muchas veces que es que David la perdonó dos veces. Es lo que convencionalmente entendemos. Pero aquí hay algo detrás de eso que ya se los voy a comentar. ¿Qué es lo que ocurre con estos dobles relatos? Resulta que estos dobles relatos no necesariamente, y digamos lo que se ha podido concluir, es que en realidad no es que estos acontecimientos hayan ocurrido dos veces, sino que en realidad hay dos versiones distintas del acontecimiento. Voy a meterme aquí con un tema que no compete a nosotros, pero no sé si ustedes ya lo conozcan, pero es una muy buena ilustración. Si usted conoce, si ha leído y se ha puesto a detallar el tema, usted se ha dado cuenta que Génesis 1 narra la creación, ¿verdad? Pero Génesis 2 vuelve y narra la creación. Y Génesis 1 cuenta unos detalles completamente distintos a los de Génesis 2, mientras que Génesis 2 cuenta unos detalles distintos a los de Génesis 1. En Génesis 1, por ejemplo, cuando fue creado el hombre y la mujer, es decir, el macho y la hembra, en hebreo se dice sacar y nequevá. Fueron creados macho y hembra, sacar y nequevá. Pero en Génesis 2, cuando dice que fue creado varón y hembra, dice fue creado ish e isha. Usa otras expresiones hebreas. En Génesis 1 habla de creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 2, Jehová Dios creó. Entonces hay unas diferencias tan fuertes entre Génesis 1 y Génesis 2 que la conclusión a la que se ha llegado es que son dos relatos distintos de la creación, complementarios. Y entonces, cuando se escribe el libro de Génesis, se incluyen los dos relatos. Eran dos historias distintas que existían. Y entonces el historiador toma los dos relatos y los incluye ambos. Bueno, algo parecido es lo que va a ocurrir en Samuel. ¿Por qué dos veces la caída, dos veces la elección, dos veces el rechazo, dos veces la muerte? Muy probablemente es porque estos relatos existían en dos fuentes distintas y entonces allí viene lo interesante. Al ser fuentes distintas, los detalles que se cuentan son diferentes, son distintos. Y entonces los redactores de Samuel deciden tomar las dos fuentes y las incluyen las dos. Y entonces los relatos van a aparecer repetidos. Pero, a diferencia de Génesis, aquí viene el problema grande, a diferencia de Génesis, Génesis 1 cuenta unos detalles, Génesis 2 cuenta otros detalles. Entonces es muy lindo porque nosotros hoy podemos cruzar Génesis 1 y Génesis 2 y tener una visión general de la creación muy bonita, muy completa. Pero en Samuel resulta que tenemos un problema raro, grande. Y es que las repeticiones en muchas ocasiones son contradicciones. ¿Qué significa eso? Que un relato dice una cosa diferente y excluyente con la otra. ¿Qué es lo que no pasa con Génesis? Génesis 1 y 2 no son excluyentes.
En Samuel sí. En Samuel encontramos es decir, el texto se contradice. Un relato nos cuenta la historia de una manera y otro relato nos cuenta la historia de otra manera. Bien, aquí tenemos algunas preguntas. Déjenme miro el chat. A ver. Pero en aquello también creo que está la guía del Espíritu Santo para el escritor. Bueno, yo lo que quiero ahorita es evitar las discusiones sobre la presencia del Espíritu Santo aquí, porque es que si nos ponemos a discutir sobre el Espíritu Santo no es viable acá. ¿En qué sentido? Porque miren ustedes que aquí lo que estamos haciendo es trabajando con evidencias. Yo les digo, mira, hay dos repeticiones. Aquí está en este texto esto y aquí está en este texto esto. Se consultó una fuente. Aquí está el texto que dice que fue consultado el libro de Jacer. Saúl murió. Mire, aquí dice cómo fue que murió Saúl. Estamos hablando con argumentos y con evidencias. La discusión sobre el Espíritu Santo se vuelve una discusión meramente conceptual, que no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que no compete a un curso de esta clase, donde vamos a las evidencias que tenemos en los textos. Por supuesto que aquí con nada de esto estamos negando ni la obra de Dios ni la obra del Espíritu Santo. No la estamos negando. Lo que estoy diciendo es que no es el tema de discusión. ¿Vale? Entonces, para dejar claro, ya te doy la palabra, Fernando, que estás levantando tu mano. Y entonces aquí viene otra pregunta. Sí, son dos versiones. Que pregunta Carla, son dos versiones que tenemos de un mismo suceso. Entonces es como quien dice dos testigos distintos que están contando un acontecimiento, y entonces cuando son dos testigos, cada testigo cuenta las cosas de una manera diferente, pero a la vez cada testigo va a contar en algunas ocasiones detalles que son contrarios a los que el otro testigo dio. Fernando tiene su mano levantada y luego Ángel. Fernando, ¿puedes abrir tu micrófono o no sé si es allí? Sí, ahí estoy. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Solo tengo una inquietud sobre el tema de la citación de dos veces de los hechos en el libro de Samuel. ¿Podría ser considerado que dentro de la costumbre de judía, incluso Cristo Jesús utiliza como argumentos cuando, por ejemplo, dice, si alguien te pide perdón, perdona 70 veces 7, y otras veces se hace hincapié, por ejemplo, si alguien quiere recibir el perdón de alguien, 3 veces tiene que ser repetido? ¿Podría ser un argumento como un texto de afirmación de los hechos? Es decir, no solamente el citar dos fuentes, sino más bien como algo que podría afirmar que existe esa historia y que incluso se reafirma con la citación de una nueva fuente, por un lado. Y por otro lado, vendría a ser el mismo tal vez contexto por el cual se pueden mirar los evangelios de Cristo Jesús. Al hacer la sinopsis se ve que son diferentes, en los mismos momentos, pero diferentes relatos. Esto de acuerdo a muchos que estudian la ciencia forense dicen que da mayor validez a los hechos presentados de esta forma porque los testigos o las fuentes dicen que coinciden en algo fundamental, pero como son visiones distintas, pues los detalles a veces cambian, pero esto no daña el texto en sí mismo. ¿Podría referirse a esto tal vez? A ver, creo que tienes dos elementos en tu participación. Y es que, por un lado, claro, si el autor, si el redactor o los redactores incluyeron los dos relatos, es porque le dieron valor a los dos relatos. Claro, eso es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Están ahí porque los valoran los dos relatos, porque son importantes, porque son dos fuentes, son dos testigos creíbles, y por eso el redactor los incluye. Eso es totalmente lógico, es totalmente evidente. Por eso están ahí. Lo que estamos mencionando aquí es que la presencia de los dos relatos con datos distintos demuestra que bebieron de distintas fuentes que tenían consignada la historia de manera diferente. Eso es lo que estamos afirmando simplemente, no estamos afirmando ninguna otra cosa.
que la presencia de los dos relatos evidencia que se bebió de fuentes, que se sacó de otras partes la información. Luego lo que dijimos es que si bien es cierto eso es bonito, eso está muy bien, eso nos alimenta, también nos complica. Porque el problema no es cuando hay distinta información, porque si la distinta información se complementa es fabuloso. El problema es cuando la distinta información se contradice. Ahí es el problema y es lo que vamos a mostrar ahora. Cité Génesis, porque estamos en el Antiguo Testamento. Entonces cité que Génesis 1 y Génesis 2 traen información distinta, pero se complementa. Podríamos decir lo mismo en los evangelios. Trae información distinta, pero se complementa. Por ejemplo, ahora que estamos a puertas ya de la Semana Santa, el sermón de las 7 palabras. ¿De dónde sacamos nosotros que son 7 palabras? ¿De dónde? Eso es una invención nuestra. Bueno, invención nuestra ¿a partir de qué? Que cogimos los 4 evangelios y ninguno de los 4 evangelios nos dice que fueron 7 palabras, primero. Y segundo, ninguno de los 4 evangelios tiene las 7 palabras. Un evangelio tiene unas, otro evangelio tiene otras, otro evangelio tiene otras. Entonces recogemos lo que los 4 evangelios tienen y descubrimos que fueron 7 palabras. Y le llamamos sermón de las 7 palabras. Pero eso es una invención nuestra. Eso no es bíblico. No es bíblico el hecho de que Jesús pronunció 7 palabras en la cruz. Eso es una creación nuestra. ¿Sí? Pero hasta ahí está bien, porque nos complementamos, Pablo. Ahora no estoy diciendo que porque esa invención nuestra está mal ni nada de eso. No, está bien, muy bien. Y yo también predico el sermón de las 7 palabras en Semana Santa. No hay problema, eso no es problema. Pero miren ustedes, ya que tú tocas los evangelios, miren ustedes que donde sí tenemos problemas, por ejemplo, entre Mateo y Lucas, que nos cuentan la genealogía de Jesús y hay contradicciones. En el sermón o en las 7 palabras hay complemento. El uno cuenta unas y el otro otras. Pero en Mateo y Lucas, en la genealogía de Jesús, es contradictoria. Porque la genealogía de Jesús que cuenta Mateo es de una manera, y se contradice con la de Lucas. Según Mateo, Jesús viene de Salomón, hijo de David. Pero según Lucas, Jesús no viene de Salomón. Cuando tenemos esas contradicciones, ahí hay problemas. Yo sé que a esto se le han dado algunas explicaciones, pero déjenme decirles, son simplemente intentos que no han resuelto el problema. No estamos en Nuevo Testamento, ni mucho menos, no me voy a alargar en Nuevo Testamento, ni por favor me vayan a hacer preguntas de Nuevo Testamento, ni vayan a entrar en discusión, por favor, con temas ni de Jesús ni del Nuevo Testamento, ni vayan a intentar explicar esto porque no es el tema de nuestro estudio. Solamente lo estoy tratando de traer a colación para decirles que el problema es cuando hay contradicciones, que es lo que les voy a mostrar en Samuel. ¿Vale? A ver, Ángel tiene su mano levantada y luego Luis Fernando. Buenos días, profesor. ¿Me copia? Un gusto, Ángel. No, me consulta es, ¿cómo se llama? Hay 2 relatos distintos en caso de la muerte del rey Saúl. Uno de ellos dicen que él mismo agarró ¿cómo se llama? Su espada y se mató. Y el otro relato habla que un criado lo mató a Saúl porque le pidió que le matara y le comentó a David, al rey David, y él se enojó y lo mandó a matar. Esa parte, ¿a qué se debe ese relato, profesor? ¿Me podría dar una explicación? Gracias. Hermano, te cuento que el audio está bastante difícil de comprender. No te pude comprender la problemática. No sé si alguien la comprendió y me puede ayudar, que yo pueda entender mejor el comentario, porque es que, disculpa, pero no entendí la pregunta. ¿Puedes volver a repetir? O si de pronto la escribes. Leticia, ¿tú entendiste? ¿Comprendiste tú? Y vuelvo a repetir su pregunta. Ok, si la puedes repetir, por favor. Si te puedo puedes pegar un poco más al micrófono, no sé, para ver si el audio es más claro. Ya, un momento, por favor, te voy a desactivar esto. Un momento. Mientras, hermano, usted se acomoda allí. A ver, Jules Cárdenas, precisamente lo que menciono es que
lo que pedí es que no vamos a entrar en discusiones ni de Jesús ni del Nuevo Testamento, pero respecto a lo que están mencionando, que son las explicaciones que se dan por ahí, que la genealogía de Mateo es según José y la genealogía de Lucas es según María, es una explicación que se ha intentado dar para tranquilizar el problema, pero no es cierto. Léete, por favor, Mateo y Lucas y verás que ambas genealogías se refieren a José. María no aparece en ninguna parte. Pero bueno, insisto, no vamos a ampliar esa discusión porque no es en nuestro caso. A ver, ¿Me escucha, profesor, ahora? Ángel. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, ya creo que está mejor. Ya, bien, mi pregunta era sobre la muerte de Saúl, rey Saúl. Una habla que el rey Saúl agarró su espada y se mató. En otra comenta que, como se llama, un criado le encontró muerto, le pidió que la matara, lo mató y le avisó ¿cómo se llama? El profeta David, rey David, y él se enojó y lo mató al criado que le avisó. Y ¿cómo se dice ahí? Dos versiones, pastor, ese que me explica. Gracias. Ese es, hermano, precisamente aquí les voy a dar un listado de contradicciones y esa es una de las contradicciones. Eso es lo que estamos mostrando. Un relato dice que Saúl se mató y el otro dice que lo mató. Entonces, miren, yo sé que todas estas cosas, nosotros a veces en nuestra angustia y en nuestro afán por explicar y mostrar que la Biblia no tiene errores y que no hay contradicciones, entonces sacamos a veces explicaciones de debajo de la manga para resolver los problemas, pero no se angustien. No tenemos que explicar todas las cosas. Nosotros no estamos obligados a dar todas las explicaciones, tranquilos, tomemos con calma. Venga, ¿y qué pasó ahí? No sé. No sé. ¿Por qué hay dos relatos? ¿Por qué hay dos fuentes? ¿Y por qué se contradicen? No sé. ¿Y cuál de las dos es la verdadera? ¿Y por qué las dos están? Porque los editores decidieron incluir los dos relatos y les pareció que era importante estudiar los dos. ¿Por qué? Tal vez incluso el mismo editor, estoy simplemente aquí diciendo cualquier cosa que a mí se me ocurre, tal vez el mismo editor no supo cuál de las dos era la verdadera, entonces las incluyó las dos. Como no sabe cuál es la verdadera, las incluye las dos. No sabemos, pero lo cierto es que tenemos esta dificultad. Luis Fernando, tienes la mano levantada y luego Gary. ¿Me escuchan bien allí? Sí, señor, te escuchamos. Ok. Bueno, profe, le tengo una pregunta, digamos, muy específica relacionada con, bueno, el propósito de cada uno al tratar de indagar en este tipo de cosas, hacer este tipo de diplomados y cursos, pues es distinta, ¿no? Algunos lo harán desde una perspectiva un poco más académica, pero cuando uno, y sé que todo eso, todas las personas que de pronto buscan esto, y usted que tiene tantos años en esto, de alguna forma buscan y han enfrentado, digamos, problemas más que todo a nivel personal en cuanto a contradicciones de verdades que son contradictorias y que de pronto en nuestra experiencia las hemos asumido inicialmente como verdades absolutas. Pero más allá de poder identificar evidencias y saber cuáles son las contradicciones, cuando nosotros, o por lo menos yo cuando me acerco al texto bíblico, trato de sacar un mensaje que me sea útil en mi vida cristiana. Y cuando encuentro todo este poco de contradicciones y cosas que de pronto me pueden generar un poco de imprecisiones, me hago la pregunta, y de pronto es un consejo de parte suya, mientras nosotros logramos comprender tantas cosas nuevas que estamos mirando de esto, ¿qué utilidad o cómo podemos mirar el texto sabiendo que hay tantas cosas que pueden ser imprecisas, que son contradictorias? ¿Cómo saco yo lo que me puede servir a mí? Siendo yo de pronto una persona que solo estoy comenzando en esto y que de pronto esto no debilite mi búsqueda, no de una espiritualidad absoluta, pero sí de un conocimiento y un amor de Dios que me permita avanzar en este camino de la vida cristiana. Bien, gracias hermano Luis, tu pregunta es supremamente importante. Voy a tratar de responderla con una ilustración. Déjenme contarles una historia real que pasó en mi vida. Sencilla, es una tontería, pero creo que es ilustrativa. Gary, no me vas a bajar la mano, que ya te doy la palabra a ti, con mucho gusto, claro que sí. En una ocasión yo tengo 3 hijos y en casa
teníamos una niña muy cercana, amiga, que queríamos mucho, una niña bebecita de 2 añitos, la amábamos, esa niña se llamaba Dania. Y entonces todos mis hijos y nosotros éramos encantados, Dania, por aquí, Dania, 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 y siempre que llegaba Dania, felices. Una ocasión, yo visito casa de mi mamá y mamá me cuenta que a Dania la atropelló un carro. Entonces me cuenta todos los detalles. Mis hijos no estaban allí. Cuando llego yo a casa, entonces le cuento a mis hijos. Hijos, imagínense que a Dania le atropelló un carro. ¿Cómo así, papá? ¿Qué pasó? No, es que venía de la mano del papá y se le soltó porque vio a la mamá al otro lado y pasó corriendo y pasó un taxi y la atropelló. Entonces, la persona que estaba conmigo inmediatamente me deja terminar la historia y cuando yo termino, me corrige, me dice, no, un momentico, no fue así. Y yo quedé una pieza. Y dice, no, señor, primero, no venía de la mano de papá y se le soltó. No, señor. Ella estaba al otro lado y cuando vio al papá, no a la mamá, sino al papá, salió corriendo y pasó. Y no era un taxi el que la atropelló, era un carro amarillo, pero no era taxi. Entonces, hijo, venga, ¿qué es lo que yo estoy contándole a mis hijos? ¿Les estoy contando la historia de un taxi? ¿Les estoy contando la historia de una soltada de la mano? ¿Qué es lo que yo estoy contando? Lo que necesito contarle a mis hijos, lo que quiero contarles, es que la niña la atropelló un carro. Que la niña está hospitalizada. Eso es lo que les voy a contar. Ahora, ¿qué significa eso? Que Milton es un mentiroso porque dijo que era un taxi y resulta que no. No, es que yo no lo hice por estar diciendo mentiras ni estoy diciendo mentiras. Fue la manera como comprendí los hechos en ese momento. O tal vez como la persona me lo contó a mí, no sé. Pero la historia gira en torno a que la niña fue atropellada por un carro. ¿Qué ocurre con el texto bíblico? Yo pregunto una cosa aquí. Si Saúl se suicidó, ¿mi fe será distinta a si lo mató el muchacho? ¿Mi fe cambia? ¿Mi relación con Dios varía? La historia de Saúl es una historia de un hombre que se reveló a Dios. Que Samuel se lo dijo. Se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las ofrendas como en que se obedezca su palabra. Mejor es obedecer la palabra que la multitud de sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Ese es el mensaje de Saúl. Un hombre que se apartó tanto de Dios que resultó consultando hasta demonios y teniendo experiencias con demonios. Ahora, esos detalles son detalles históricos que solamente alimentan nuestra curiosidad. Y entonces, frente a la pregunta, al fin, ¿cómo fue la muerte de Saúl? La respuesta es, no lo sabemos. ¿Y por qué tenemos que saberlo? ¿Por qué? Miren ustedes la discusión que hay en algunos contextos. ¿Jesús fue crucificado así o fue colgado de un madero así? Y el clavo le atravesó las 2 manos así. ¿O fue así? ¿Cómo fue? Y a mí qué me interesa cómo fue. Cristo murió por mí en la cruz. Venga, a Jesús le clavaron el clavo aquí o aquí. No, es que aquí no se puede porque se desgarra y no sé qué, que tuvo que... ¿Y a mí qué me interesa dónde le pusieron el clavo a Jesús? ¿A mí qué me interesa eso? Lo que yo sé es que Jesús murió por mí en la cruz. Es decir, en términos de fe, en términos de edificación como cristiano, eso no tiene ninguna relevancia. Eso no es problema. Eso solamente alimenta nuestro conocimiento, nuestra curiosidad en muchas ocasiones, pero no tenemos que tomarlo como temas de afectación de la fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta final sobre estas contradicciones? No vamos yo les voy a mostrar las contradicciones, no es para resolverles y decirles cuál es la verdad, es para mostrarles que hay contradicciones.
y decirles no se angustien, eso no es ningún problema. Gary. Buenos días para todos mis hermanos. Buenos días, hermano. Bueno, estoy un poco afónico, discúlpenme. Ajá. Profesor Martín, Leticia, todos mis hermanos, un cordial saludo, bendiciones para todos. Hermano Milton, cuando a mí una persona por primera vez me dijo que la Biblia tenía unos errores, el pobre hermanito terminó siendo reprendido por mí. Y le dije, que el Señor te reprenda. ¿Cómo se te ocurre a ti decir eso? Entiendo que el pobre hermanito terminó reprendido desde mi ignorancia enorme. Hoy, pues que estoy en este aprendizaje, hermano Milton, mi fe se fortalece cada día más y me uno a sus palabras en la medida en que estudio y comprendo más la palabra del Señor. Le aseguro que Dios no tiene nada que ver con muchas de las cosas, simplemente relatos. Gloria a Dios por esos hombres que pudieron prestar su ser para generar el canon que hoy tenemos. El mismo Pablo, yo creo que lo decía, hermano Mito, no lo dice Dios, lo digo yo. Y así muchas cosas pueden estar ocurriendo. Entonces, yo sí tengo muchas preguntas que le voy a hacer, pero se las voy a hacer directamente a Jesucristo cuando Dios me permita entrar en el cielo. Porque yo sé que en la tierra no va a haber persona que me pueda responder esas preguntas. Así es. Entonces, simplemente... Pero hermano, solo le pido un favor. Dígame. Que se espere porque yo tengo más preguntas, entonces me deja terminar a mí primero y cuando él me acabe de atender a mí, entonces que lo siga atendiendo. Bueno, yo le doy primero el turno de mi hermano Milton. Bueno, quería decir eso, pero mi fe crece todos los días, mi hermano. Gracias, amén, amén. Que Dios atravesó en mi camino y ofreció salvación a mi vida y sigo para adelante. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Alguien aquí en el chat coloca un comentario muy interesante, importante. Liu, gracias por tu comentario. Dice, ¿y qué pasa con el Talmud? ¿Qué opinamos sobre el Talmud y el aporte? A ver, el Talmud tiene, primero no hay un solo Talmud, hay más de un Talmud. Tenemos un Talmud babilónico, tenemos un Talmud palestinense. Talmud son los libros de las tradiciones hebreas, donde se consignan tradiciones. Como son tradiciones, hay un problema y es que no son absolutamente creíbles, no son totalmente creíbles. Pero lo que cuenta el Talmud, de las cosas que cuenta el Talmud, hay cosas que son más creíbles que otras, ¿sí? Hay unas cosas que es difícil aceptarlas como hechos históricos. Entonces, ciertamente, el Talmud nos ayuda mucho para orientar cosas, pero el Talmud no es un referente inequívoco sobre los acontecimientos históricos. En muchas cosas nos ha ayudado el Talmud, ciertamente, en muchas, pero en algunas otras no mucho. Entonces, puede ser que ayuden algunas. Y ahora, también no es que el Talmud explique todo. Hay muchas cosas que el Talmud no se mete tampoco, entonces no necesariamente encontramos todo en el Talmud también. Bien, miremos rápidamente algunas de las contradicciones que encontramos en los libros de Samuel. En un relato de la elección de Saúl, el pueblo exige rey, que es el que nosotros tenemos más presente. El pueblo exige rey porque están insatisfechos con los hijos de Samuel. Pero en otro relato, Samuel, Samuel se siente muy molesto por la reacción, por la petición del pueblo. Pero tenemos otro relato donde Samuel no se muestra molesto por la monarquía, unge a Saúl en privado por orden de Dios, y es que es Dios en que lo ordena para que lo libere de los filisteos. Pero incluso aparece otro relato donde Saúl es proclamado rey después de que venció a los amonitas, al rey amonita, y en recompensa de que lo venció. Como premio a su obra es nombrado rey. Entonces tenemos incluso aquí 3 relatos distintos sobre Saúl siendo rey que se contradicen. En uno el pueblo lo pide, en otro Samuel decide ponerles el rey y en otro Dios decide ponerles rey. Entonces hay unas dificultades ahí serias.
Según una versión, la muerte de Saúl, entonces ya lo mencionamos, se mata cuando se tira sobre su espada, y en la otra es una Amalecita el que lo asesina. En un relato, David está lleno de vigor, de vida, y con gran experiencia en la guerra. Entonces Saúl lo llama a la corte y Saúl lo nombra su escudero. ¿Cómo es posible que ese David, que es escudero de Saúl, porque Saúl lo llama y ve los grandes atributos, cuando David viene a pelear con Goliat, Saúl dice, ¿y ese joven quién es? De un capítulo al otro, aparece ya David solamente como un pobre pastor, un simple pastor que no está acostumbrado a usar armas, es totalmente desconocido tanto por Saúl como por Abner, que es el general de los ejércitos. Pero ¿cómo luego David no era el escudero de Saúl antes y ahora resulta que Saúl no lo conoce? En 1 de Samuel se afirma que los filisteos no vinieron más sobre el territorio de Israel durante toda la vida de Samuel. Pero en 9:19, Saúl es elegido rey para salvar a Israel de los filisteos. Y en el capítulo 13 se describe una invasión filistea. Entonces, ¿al fin qué? ¿Nunca vinieron en tiempo de Samuel? ¿O al fin sí? En 1 de Samuel 7:15 se dice que Samuel juzgó a todo Israel todos los días de su vida. Pero en capítulo 8, versículo 1 dice que cuando era viejo, le delegó el poder de juzgar a sus hijos. O sea, no fue durante toda su vida. En 1 de Samuel 15 dice que Samuel nunca volvió a ver a Saúl. En capítulo 15. Pero en el capítulo 19, Saúl se le aparece a Samuel. Entonces, al fin, ¿sí lo volvió a ver o no lo volvió? Bien, esto, como les dije, no voy a resolverle los problemas, pero sí quiero decirles una cosa. Dentro de los estudios de alta academia, estas contradicciones han sido muy discutidas y hay interesantes propuestas de algunos especialistas que tratan de explicar por qué las contradicciones y las explican no necesariamente como contradicción. A veces algunos explican que efectivamente son momentos distintos, algunos explican que algo pasó primero y algo después, pero son explicaciones que no necesariamente han llenado del todo la inquietud. Las contradicciones están ahí, usted puede estudiar sobre ellas, tomar las decisiones que quiera y sencillamente entender que son problemas de orden histórico supremamente interesantes que nos ayudan a investigar más sobre el texto bíblico. Todo esto en últimas simplemente demuestra que se combinaron relatos, que el autor usó varias fuentes de información, las distintas fuentes brindaron distinta información también de los hechos, los narraron de manera distinta, y si los redactores finales no se preocuparon por conciliar los relatos, ¿qué nos vamos a estar preocupando nosotros por eso? El redactor final los incluyó a ambos, decidió dejarlos. Como les dije, seguramente él mismo dijo, yo no sé cuál de los dos es el cierto, entonces los ponemos los dos simplemente. Entonces, mucho menos nosotros ahora podremos resolver eso. Temas interesantes, importantes, conflictivos cuando entra uno al estudio de los libros de Samuel. Bien. Dejemos de lado ya esa parte y avancemos un poco. Bien, aquí hay una pregunta de Modesto. Gracias, Modesto, por tu pregunta. Que es una de las grandes preguntas que hay en el libro de Samuel. Dice que Samuel se le apareció a Saúl cuando Saúl solicitó a la divina de Endor, aquella hechicera, que le hiciera venir a Samuel para consultarle. Y dice que apareció Samuel ahí, se levantó y apareció Samuel. Es interesante la pregunta y ese relato, porque también tenemos que entender algo. Los relatos, como son relatos históricos, nos cuentan lo que pasó. No nos dicen cómo hay que interpretarlo. Por lo tanto, la interpretación pues nos corresponde a nosotros. Y aquí hay un pequeño problema, y es que la interpretación va a depender en muchos casos
de las doctrinas que cada uno maneje, porque aquí estamos justamente aquí en este grupo que aunque no es demasiado grande, pero somos 44 personas donde seguramente manejamos diferentes perspectivas doctrinales. Entonces, cuando llega uno a tratar de interpretar un caso de estos, se mezclan los conceptos doctrinales. Por ejemplo, muy puntualmente, hay quienes creen en las manifestaciones del demonio, de Satanás, manifestaciones físicas. Hay quienes no creen, cristianos que no creen en ese tipo de manifestaciones. Quien cree en las manifestaciones de Satanás, pues efectivamente va a explicar esto sin ningún problema, que en realidad lo que hubo allí fue una manifestación de Satanás que confunde y toma la forma de Samuel y confunde a la divina que cree que es Samuel el que está allí. Pero quienes no creen en una doctrina de la demonología en ese sentido, pues tendrán otro tipo de explicaciones. Entonces aquí sencillamente, como no quiero yo meterme en problemas, o sea, no quiero meter en asuntos, en cuestiones doctrinales, porque no es lo que nos corresponde en nuestro curso, ni mucho menos, entonces sencillamente dejar consignado que este tipo de relatos nos cuentan lo que pasó y ya corresponderá a cada uno que haga la interpretación de acuerdo a las doctrinas que maneje. Bien, respecto a la arqueología, no quiero abordar mucho tema en la arqueología, primero porque ya lo abordamos en Josué, segundo, no tenemos mucho más de ahí que hablar, simplemente quiero citarles un caso que ya se los había mencionado, pero que es muy pertinente volverlo a citar aquí con Samuel, y es el santuario para el Arca de la Alianza en Kiriat Yarim. Perdón. Y es que recientemente, muy reciente, esto fue el año pasado apenas, se encontró, los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv encontraron ese lugar que tiene todas las características de lo que pudo ser un santuario y donde había usado algún objeto sagrado, muy sagrado. Y revisando la historia bíblica, pues la coincidencia más evidente es cuando el arca sale de los filisteos, cuando han capturado la arca. Recuerdan ustedes la guerra con los filisteos, lo que produjo la muerte de Elí, la muerte de los hijos de Elí y demás. Y el arca finalmente es llevada a Kiriat Yarim. Allí permaneció el arca hasta que David decide trasladarla a Jerusalén cuando va a construir el templo, con el deseo de trasladar el templo para allí. Y en la zona de Kiriat Yarim, entonces, este hallazgo arqueológico que hace pensar a los arqueólogos con toda tranquilidad que se trata del lugar donde reposó el Arca de la Alianza durante todos esos años que estuvo en Kiriat Yarim, que fueron varios años, muchos años. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2, nos narra la historia. Vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que la guardara. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, ahí está, interesante este hallazgo arqueológico. Bien, no más respecto a temas de arqueología. Rápidamente quiero abordar las personas más importantes. De hecho, no los voy a abordar los 4, voy a abordar rápidamente 3. Ya les voy a decir cuáles son los 4. Entonces, 3 grandes personajes en Samuel, en los libros de Samuel. El primero, pues por supuesto, Samuel. Su nombre, Shemuel, en hebreo, Shemuel, nombre que ha sido traducido de distintas maneras. Si quisiéramos hacer una traducción literal del nombre, Shem es nombre. La palabra Shem significa nombre. Shem es el hijo de Noé. Recuerden ustedes sus tres hijos, Shem, Ham y Jafet. Fueron los hijos de Noé. Shem significa nombre, ¿sí? De ahí viene el nombre de Éxodo en hebreo, Shemot, nombres, Shemot, Shem. Bien, entonces Shemuel. Entonces aquí sería el nombre de Dios, podría traducirse, o el nombre de Dios con nosotros, el nombre de Dios podría
insinuarse también. Sin embargo, por el contexto en que fue puesto el nombre, se suele traducir más bien como pedido a Dios, porque dice que Ana oró a Dios, lo pidió a Dios, y entonces como Dios concedió la oración, le puso por nombre Samuel. Entonces, por eso se va a traducir también como pedido a Dios. O también algunos van a decir como Dios escucha, porque Dios escuchó la oración de Ana, entonces lo van a traducir como Dios escucha. Sin embargo, encontramos otro nombre en la Biblia que es el nombre de Ismael. Ismael, que es justamente también el de Agar, que toma al niño cuando o Agar está llorando y porque ha sido expulsada de casa de sus padres, entonces ella llora y llora y Dios la escucha, entonces a raíz de ahí llamará su nombre Ismael porque Dios escucha, entonces es otro nombre. Pero bien, allí digamos que gira en torno a la interpretación del nombre de Samuel. Quiero centrarme en este hombre rápidamente unos cortos minutos porque tenemos algunos aspectos importantes en la vida de Samuel. Por un lado, Samuel era efrateo, significa de Efraín, de la región de Efrata, de Efraín. Tenemos a Samuel, eso nos lo deja ver claramente el libro de Samuel. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo muestra, el libro de Samuel lo muestra como efrateo, como efraimita. ¿Por qué Samuel es sacerdote? Porque luego los sacerdotes no eran los levitas. Llama la atención. No está resuelto el problema. Podríamos citar dos posibilidades. Samuel es un sacerdote que se forma porque se formó ahí al lado del sacerdote Elí, pero no es propiamente un sacerdote. Pero la otra explicación es que podría ser los levitas no habitaron una región específica. Los levitas estaban dispersos entre todas las tribus. Entonces probablemente pudo haber sido un levita efraimita, un levita que habitaba en la región de Efraín, y por eso sencillamente Samuel es sacerdote, porque es curioso, el padre de Samuel no es sacerdote y Samuel termina siendo sacerdote. Entonces miren que es un relato ahí extraño, porque lo que sí sabemos claramente es que Samuel fue sacerdote. El sacerdocio de Samuel no solamente fue un sacerdocio convencional, sino supremamente trascendental en la construcción del pueblo hebreo, como lo vamos a ver, siendo quien unge a los dos primeros reyes. Fue Samuel quien ungió a Saúl y fue Samuel quien ungió a David. A los dos primeros reyes de Israel los unge Samuel. Por lo tanto, su sacerdocio es totalmente trascendental, relevante y de gran impacto en la nación de Israel. Pero también Samuel fue juez. Capítulo 7, versículo 15 nos muestra cómo Samuel fue juez en Israel. Entonces aquí encontramos a uno de los pocos, son dos en realidad, los que ocuparon dos de las tres más grandes dignidades en Israel. ¿Cuáles fueron las tres grandes dignidades? Profeta, juez, profeta no, sacerdote, juez y rey. Pero también Samuel fue profeta. Entonces Samuel fue profeta, fue sacerdote, fue juez. Y algo que voy a mencionar ahora después de dar la palabra a Carla es que incluso Samuel estuvo a punto de ser rey. Ya se los voy a mencionar. Carla, dime, tienes tu mano levantada. ¿Sí? Si me habilitan el micrófono a Carla, por favor. Ahí sí me lo habilitan. Ya, gracias. Mi consulta es esa. Me llamó la atención y me gustaría que me ayudara, porque interesante el dato que nos da con referencia de que si él era de Efraín, tiene que haber una explicación por qué él es sacerdote, porque evidentemente uno tiene como latente en su mente que los sacerdotes vienen de una tribu específica y cumplían una función. Eso me gustaría que me lo aclarara, que me ayudara en eso, porque me gustaría tener eso. Sí, precisamente lo que mencionábamos, que es extraño que siendo de Efraín fuera sacerdote. Es justamente como hace un momento les mencionaba, todas estas dificultades que hay en la historia, no necesariamente las citamos para responderlas y resolver y decirles todo tiene solución. No, son relatos oscuros, difíciles de resolver.
Y vuelvo y les insisto, sobre esto muchos especialistas se han dedicado a dar soluciones. Yo podría aquí decirles, bueno, la solución la dio fulano, que la explicación es esta, pero todo eso son intuiciones de un autor, de otro, donde mi intención en este curso no es decirles a ustedes tienen que creer lo que dijo fulano, lo que dijo sutano, sino que sepan que ahí están planteadas esas cuestiones y son motivos de investigación, siguen siendo motivos de investigación. Bien, entonces Samuel fue sacerdote, fue juez, fue profeta y casi rey. ¿A qué me refiero yo con que casi rey? Cuando el pueblo viene a Samuel a pedirle rey, ¿qué es lo que le dicen? Le dicen, Samuel, tú ya estás viejo, estás muy viejo, y tus hijos no andan conforme a tus pasos. Entonces ponnos un rey. Ponnos un rey. Yo me atrevo, y ahora sí voy a entrar a dar una opinión mía, y esto es simplemente una opinión, no tienen que tomarla más allá de la opinión de Milton. Samuel, de haber sido un hombre ambicioso, un hombre interesado, materialista, tomado por los intereses y las intenciones de la carne, bueno, ¿qué más sé yo? ¿Cuántas cosas podríamos decir? Tranquilamente Samuel decía, yo voy a reinar sobre ustedes. Yo voy a reinar. Y esto, a pesar de que es una opinión mía, es una intuición, no es tampoco traída de los cabellos, no es una cosa que está siendo caprichosa, ni mucho menos. Hay un caso muy interesante que lo citamos ya en Jueces, y es cuando Gedeón fue juez en Israel. Cuando habían pasado muchos años, y después de Gedeón ser juez en Israel muchos años, vino el pueblo a Gedeón y le dijo, reina sobre nosotros. Gedeón, sé rey, tú ya has tenido mucho tiempo y has vivido mucho y eres un gran líder, sé rey. Gedeón quedó de una pieza y dijo, no entiendo lo que ustedes me están diciendo, una cosa irracional lo que me están pidiendo. Con el liderazgo y la autoridad que tenía Samuel, de haber querido hacerse rey, lo hubiera podido hacer. En un momento coyuntural de una crisis social que está viviendo el pueblo, tranquilamente lo hubiera podido hacer. ¿Por qué Samuel no lo hace? Por lo mismo que Gedeón rechazó ser rey también. Y es un punto a donde quiero ir más adelante, entonces no quiero entrar mucho más acá. Entonces, simplemente dejar aquí por ahora que Samuel podría haber llegado incluso a ser rey también, de haberlo querido, seguramente, seguramente. Pero sí quiero resaltar algo que pocos dicen, pero que para mí es supremamente fundamental sobre Samuel. Si nosotros hablamos del nacimiento del Estado de Israel, no podemos omitir la figura de Samuel como fundador del Estado de Israel. Cuando hablamos del Estado de Israel moderno, el de hoy en día, el que tenemos hoy, Israel, no se puede ignorar la figura de Teodoro Herzl en la fundación del Estado de Israel. Curiosamente, él sí está presente en todos los anales de la historia como parte fundamental en la fundación del Estado de Israel. Pero curiosamente Samuel no aparece mucho en los anales de historia como fundador del Estado de Israel. Pero yo quiero dejarles a ustedes este pensamiento desde la perspectiva muy histórica. ¿Por qué me atrevo a llamar a Samuel el fundador del Estado de Israel? Y otra vez quiero pedirles que no nos vayamos a quedar en temas de orden espiritual, no, es que fue porque Dios quiso, Dios lo llamó, el Espíritu Santo, no, sino en temas históricos, porque aquí estamos hablando de datos históricos, con los datos que tenemos, los hechos históricos, desde esa perspectiva. Y no con eso estoy ignorando ni la obra de Dios, ni la presencia de Dios, sino que lo que estoy diciendo es que esos no son temas discutibles para nosotros, porque lo haremos únicamente desde la intuición y no desde el argumento histórico que debemos tener. ¿Qué pasa con Samuel? Primero, como lo acabé de decir, de alguna forma Samuel renuncia a ese derecho social de ser rey. Pero además Samuel escoge
y unge a los reyes. Sí, porque Dios le dijo, sí, pero humanamente hablando, como figura histórica, emerge la figura de Samuel como quien escoge, selecciona, busca al rey, lo unge, lo nombra rey, lo posiciona, y además recuerden ustedes que Samuel posiciona al primer rey y lo depone. Porque Samuel, el que llega como mensajero de Dios a decirle, el Señor te has echado por esto y por esto, ya no serás tú y Dios se ha escogido otro. Y es que, déjenme decirles entonces aquí que tenemos que tener claro que sociológicamente el nacimiento del Estado de Israel se remonta al origen de la monarquía. Es decir, la imposición de la monarquía es lo que hace que nazca un Estado de Israel, una nación. No existía antes. Cuando el pueblo habitaba por tribus y su organización social era por tribus, la confederación de tribus, no es un Estado, no es una nación. ¿Qué ocurre cuando sale la monarquía? Tres fenómenos identifican lo que es propiamente el surgimiento del Estado. Número uno, un monarca. Número dos, el establecimiento de un aparato militar. No existía un aparato militar. Él nace con la monarquía. Y número tres, el establecimiento de un aparato gubernamental. Todo un aparato institucional. Jueces, magistrados, líderes acá, cargos políticos, cargos públicos, todo eso surge con el nacimiento de la monarquía. Y eso determina el origen del Estado. Antes de la monarquía no existía nada de eso. Como lo mencioné en Jueces, eran campesinos que se armaban y se defendían de las amenazas extranjeras y volvían a su casa común y corriente, como si nada. Pero con el nacimiento de la monarquía se establece el Estado de Israel y detrás de todo esto encontramos la figura de Samuel como una persona a quien hay que adjudicarle la fundación de ese Estado. Sí, tenemos claro que no fue por voluntad propia, no obstante, fue el que lo hizo. Saúl, benjamita, de la tribu de Benjamín, dicho por sus propias palabras, de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña dentro de la tribu. Lo que hace entender que Saúl era un hombre de un carácter dócil. Capítulo 9, versículo 21 del primer libro de Samuel, cuando Samuel va a ser nombrado rey. Bueno, de hecho, ni siquiera cuando va a ser nombrado, sino cuando Samuel le dice que él ha sido elegido, Saúl sale con unas palabras muy curiosas. Dice Saúl, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu? ¿Por qué me dices cosa semejante? Encontramos a un hombre dócil, de un carácter muy sencillo. Y son varios los detalles. Llama la atención que cuando vino la posesión de Saúl y Samuel lo va a coronar, Saúl se desapareció, se escondió por allá debajo de un árbol. Dice, ¿por qué Saúl está así? Pero la gran pregunta no es ¿por qué Saúl está así? La gran pregunta es ¿qué pasó con Saúl? Porque la imagen que la mayoría tenemos de Saúl es la de ese Saúl rey, de ese Saúl que intentó matar a David, de ese Saúl que desobedeció a Samuel 2 veces, de ese Saúl que asumió las funciones de sacerdote cuando no le usurpó las funciones de sacerdote. Ese Saúl, perdón, que consulta a una divina, ese Saúl que se suicida, ese Saúl terrible es el que nosotros tenemos en nuestra cabeza y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y yo quiero ir a eso rápidamente más adelante en los últimos minuticos. Pecado de Saúl. A mí me llama la atención el pecado de Saúl. No quiero ignorar el pecado de Saúl. No quiero decir que Saúl no pecó. No. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Hagan un ejercicio ustedes de la siguiente manera. Cojan un papel, un lápiz, su computadora, lo que quieran, y pongan a los tres reyes de la monarquía temprana, de la monarquía unida, pónganlos en unas columnas. Saúl,
David y Salomón. Y hagan el siguiente ejercicio. Debajo de sus nombres, coloquen los pecados de cada uno. Escríbanlos ahí, los pecados de cada uno. Traten de hacerlo con una mente muy imparcial. Traten de hacerlo de una mente muy desapercibida. Después de que hayan escrito los pecados de los tres, revisen la lista y díganme ustedes quién de los tres fue más terrible. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Que no mató a Amalek, al rey de Amalek. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Que angustiado de que Samuel no llegaba, ofreció sacrificio antes de que llegara Samuel. Hizo culto antes de que haga el pastor. Ahora, ¿eso estuvo mal? Sí, yo no quiero minimizar lo que hizo Samuel, lo que hizo Saúl. Pero yo pregunto, pongan a Saúl y a estos pecados frente a los pecados de David. El adulterio tan vil, más que adulterio fue una violación. Asesina al esposo de esta mujer. Se llena de orgullo. Mire, escuchen las palabras de Absalón cuando se paraba a la puerta a hacer campaña política para él. Todo lo que denuncia de David y lo que el pueblo denuncia de David para que se den cuenta de la clase de persona que era David. Y es interesante. Es interesante. Bueno, esto nos va a ayudar un poco a comprender lo que viene más adelante. Hablemos de David rápidamente. David, quiero sencillamente hacer una síntesis muy rápida de tres grandes etapas en la vida de David. Una primera etapa, que es el niño pastor, hasta los 15 años. Una segunda etapa, que es el potencial rey de Israel, de los 15 a los 30 años, aproximadamente. Esta fecha, los 30 años, es una fecha aproximada. 15 años formándose como potencial rey de Israel, formándose para ser rey de Israel, vive muchas experiencias, anda a los campos, guerras, etcétera, y los últimos años, los últimos 40 años de su vida como el rey de Israel. Tres momentos muy interesantes, tres etapas, tres momentos de la vida de David, muy interesantes, donde David va o la vida de David, el estudiar la vida de David nos deja enseñanzas muy interesantes que podemos ver allí. Pero son tres momentos en la vida de David. He citado estos tres personajes. Hay uno cuarto que complementa los cuatro personajes en torno a los cuales gira el libro de Samuel, y es Elí. El primer personaje que debí citarles es Elí, pues intencionalmente no lo incluí aquí porque quise centrarme en estos más importantes, pero Elí forma parte importante de la historia del libro de Samuel. Entonces, ahí sencillamente déjenme mostrarles el contenido, una propuesta, una estructura muy simple, muy rápida de los libros de Samuel, presentada de la siguiente manera. La vida los libros de Samuel giran en torno básicamente a esas tres figuras: Samuel, Saúl y David. Estas tres son las figuras relevantes dentro del libro. Y Elí va a aparecer por aquí en una etapa que yo la llamo antecedentes, los antecedentes de toda la historia, el nacimiento, el origen del Estado de Israel, de la monarquía. Entonces, allí en los antecedentes está Elí, cuando tiene que ver con el nacimiento y con el llamamiento de Samuel, y el inicio de Samuel en su etapa de juez de Israel. Y allí, ya siendo juez de Israel, Samuel entonces nombra al primer rey y nace la monarquía en Israel. Nace la monarquía, entonces ahí se interpolan la vida de Samuel y la de Saúl, inicia la monarquía, tenemos el reinado de Saúl de los capítulos 11 al 15, lo que tenemos aquí son los capítulos del 1 al 6, el nacimiento y llamamiento, del 7 al 8, Samuel como juez, 9 y 10, el inicio de la monarquía, del 11 al 15, el reinado propiamente de Saúl, y aparece ahora del 16 al 17, el origen de David. Y entonces hay un momento en que en el escenario aparecen los tres. Ahí desde los capítulos 16 hasta el final del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, podríamos decir que se cruzan esas tres vidas. Samuel, Saúl y David se interpolan allí en ese proceso. Pero justamente en la aparición de David en la historia de Israel, estamos frente a la primera gran crisis en la monarquía. La primera gran crisis, que fue muy rápido además. Las crisis en la monarquía fueron muy rápido, según nos narra el texto bíblico, que se dieron.
Y ya en el periodo del reinado de David tenemos las etapas que mencionamos ya de un David rey de Israel, de Judá. Y entonces aquí aclarar lo siguiente: David fue rey 40 años, pero tengan presente que cuando nosotros solemos hablar del reino dividido, cuando David murió, David muere, perdón, David no, Salomón. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam, las políticas, terribles políticas de Roboam, llevan a una división del Estado de Israel y ahora tenemos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero déjenme aclararles que cuando muere Saúl, también hubo una división del reino, porque solo una parte del pueblo se fue con David. De hecho, solo la tribu de Judá se fue con David. Las demás tribus, las 11 tribus restantes, se fueron con un hijo de Saúl, quien reinó durante 2 años. Así que ya había habido una división del reino. Después de 7 años de la muerte de Saúl, se unifica el reino porque los de Israel ruegan a David que sea rey de ellos también. Y entonces David de esa manera se hace rey del Reino Unido. Pero tengan presente que 3 años reinó solamente sobre Judá, 7 años reinó solamente sobre Judá, y los 33 restantes reinó sobre todo Israel. Luego tenemos más adelante la crisis en el gobierno de David. Ya empieza a aparecer en el capítulo 11 una segunda gran crisis. La primera crisis tremenda con los primeros días de Saúl, luego la crisis en el gobierno de David, y termina segundo de Samuel, capítulos 23 y 24, con los últimos días de David. Allí terminará el libro de Samuel. Teología. La teología en los libros de Samuel. Tenemos en primer orden una teología de la profecía. No voy a profundizar en ella, simplemente la menciono. La teología de la profecía. Tenemos una teología de la elección. Ahí es interesante, está la elección de Elí, la elección de Samuel, la elección de Saúl, la elección de David. O sea, el libro gira en torno a elecciones. Dios eligió a Elí, hay un discurso tremendo contra Elí. Yo te había elegido a ti como sacerdote y te di lo mejor, y bueno, pero tú has honrado más a tus hijos que a mí. Dios elige a Samuel de una manera también muy particular. Dios elige a Saúl de una manera particular y Dios elige a David. Hay una teología de la elección interesantísima allí. Cuando dije la teología de la profecía, porque resulta que aparece ya por primera vez el concepto de profeta como tal aquí en Samuel, donde Samuel aparece ya figurando por primera vez como profeta. Y una teología del gobierno. Una teología del gobierno que es muy importante, que es un tema muy largo. Yo ese tema lo he expuesto en algunos contextos y tengo mucho material sobre eso, pero quiero darles al menos unas puntadas a ustedes sobre el tema de la teología del gobierno aquí, para que cerremos con eso nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué quiero mostrarles en la teología del gobierno? Lo primero, leemos en... Lo primero, no hagan caso de esa diapositiva anterior, quedó atravesada ahí. Esa no va. Tenemos en la Biblia, o en el Antiguo Testamento, más bien en el Antiguo Testamento específicamente, tenemos 4 modelos de gobierno que quiero que ustedes los tengan muy presentes. El primer modelo de gobierno es según la creación. Allí nace la teología del gobierno. Y es una teología supremamente importante que nosotros comprendamos, y voy a ir allá adelante. Hay un segundo modelo de gobierno, y es el gobierno según el Sinaí, la revelación sinaítica, lo que Dios le dio a Moisés. Un tercer modelo de gobierno es el gobierno según el pueblo. Y un cuarto modelo de gobierno es el gobierno según la monarquía. O sea, ya según estamos ahora en los libros de Samuel. Rápidamente miremos esos 4 modelos de gobierno para centrarnos en el que nos interesa. El primer modelo de gobierno, aunque nos interesa el de Samuel, no podemos abordarlo sin entender primero este recorrido teológico. ¿Qué ocurre en el Génesis? En Génesis tenemos el modelo de gobierno según la creación. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y lo creó varón y hembra. Macho y hembra conformamos el ser humano, el Adán
Adán no es solamente el hombre, el macho. Adán es varón y hembra. Dice Dios creó al Adán y la forma como lo creó fue macho y hembra. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? Es decir, al macho y a la hembra. Por hombre no entendemos en la Biblia al macho, por hombre entendemos en la Biblia al macho y a la hembra, sobre todo en los relatos de la creación. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla. Y háganse señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Observen ustedes el modelo de gobierno según la creación. Según la creación, Dios no mandó nunca al macho gobernar sobre la hembra, ni a la hembra gobernar sobre el macho. Pero tampoco ordenó nunca Dios que un macho gobernara sobre otros machos, o que macho y hembra gobernaran sobre otros machos y hembras. Dios creó al hombre para que gobernara y se enseñoreara de los peces del mar, de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Es decir, según la creación, Dios no nos hizo para que gobernáramos. Por lo tanto, Dios no nos dio capacidad ni de gobernar ni de ser gobernados. Esto es un tema muy complejo, muy amplio. Yo solamente les voy a dejar unas puntadas. Y por supuesto que esto puede despertar muchas discusiones, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Solamente quiero dejarles la inquietud. Cuando nace la idea del hombre gobernando sobre el hombre dentro de la cultura hebrea? Por mucho tiempo, el hombre no gobernaba sobre el hombre en la cultura hebrea. ¿Cuándo nace esto? Algo interesantísimo que aparece en Levítico, es el modelo de gobierno, según la ley, según la revelación sinaítica que yo les decía. ¿Qué es lo que va a decir el gobierno del hombre sobre el hombre? Dice Levítico 25, cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, ampáralo. Ampáralo como huésped en tu casa. Cuando dice forastero y extranjero significa eso, como huésped. Vivirá en tu casa. No tomarás de él ganancia ni usura. Vivirá contigo. No le darás dinero a usura. No le darás tus víveres a ganancia. Cuando tu hermano empobrezca estando contigo y se venda a ti, no le hagas servir como esclavo. Hazle vivir como un huésped, como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y los hijos consigo, y volverá a su familia y a su posesión y se restituirá. Porque ustedes son mis siervos, los cuales saqué la tierra de Egipto. Por eso no serán vendidos a manera de esclavo. Y entonces viene el texto: no te enseñorearás de él con dureza. Ven que mientras en Génesis le dijo, te enseñorearás de las aves, de las bestias y de los peces, aquí dice, no te enseñorearás de tu hermano. Luego, según el Sinaí, no existe modelo de gobierno del hombre sobre el hombre tampoco, ni en la creación, ni en el Sinaí. ¿Cuándo nacen estas perversas intenciones? Ya estamos frente al modelo de gobierno según el pueblo. Y déjenme decirles aquí que este modelo no es una creación, una invención del pueblo, sino que se copiaron de lo que vieron otras naciones y nace con Gedeón, a quien, como hace un momento se los había dicho, el pueblo, después de que Gedeón había sido juez, le pidieron: sé nuestro mashal, sé nuestro señor, sé nuestro gobernante, nuestro soberano, nuestro dominador, nuestro tirano, déspota. Eso significa la palabra meshal, que está usada en el texto hebreo cuando el pueblo le pide a Gedeón. ¿Qué es el verbo mashal? Es enseñorearse, es dominar, es gobernar, es someter, es mandar, es regir. ¿Qué es gobernar? Es someter para beneficio propio. Por eso Dios nos dijo en la creación: sometan las aves, sometan las bestias, sometan los peces, es decir, aprovéchenlos para su propio beneficio. Cuando el hombre empezó a gobernar sobre el hombre, lo que hizo fue someter al otro para su propio beneficio. Y eso lo vamos a ver con mucha claridad. Según el pueblo, recuerden ustedes que en 1 Samuel, entonces aterrizamos ahora en nuestro libro, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, constitúyenos un rey que nos juzgue, como pasa con las demás naciones. Noten que el pueblo hebreo
Dios les dijo, ustedes serán distintos a los demás, y el pueblo dijo, queremos ser iguales a los demás. Allí nace, o hay un segundo momento, el primero había sido con Gedeón, viene un segundo momento cuando el pueblo le pide rey a Samuel para que les juzgue, para que sea su mashal, para que sea su dominador. Samuel entonces, en respuesta, en capítulo 8, les advierte todo lo que el rey hará con ellos. Con la advertencia, Samuel está diciendo dos cosas muy importantes de fondo. La primera, Dios nunca quiso que el hombre se enseñoreara sobre el hombre. Los modelos de gobierno establecidos por el hombre, donde el hombre gobierna sobre el hombre, son modelos establecidos por el hombre, copiados de las naciones paganas y totalmente contrarias a los propósitos de Dios. Y lo segundo que va a mostrar aquí el discurso de Samuel es que en ningún momento podemos considerar que habrá un rey bueno. Y es interesante lo que hace un momento les decía a ustedes de los pecados de Saúl, David y Salomón. Todos pecaron y pecaron terriblemente. Y dentro de sus pecados, lo más grande que todos hicieron fue la manera como subyugaron al pueblo. Lo sometieron, lo dominaron para beneficio propio. La tarea de los gobernantes es dominar. Su posición va a ser la de señores y el título que van a llevar va a ser el título de reyes. Dios, en la teología del gobierno que vamos a ver en toda la historia deuteronomista, empezando aquí en Samuel y después vamos a verlo en Reyes, es que la monarquía fue un total fracaso. Un total fracaso. ¿Y por qué fracasó? Porque este no fue el modelo puesto por Dios. Para que cerremos el mensaje en el libro de Samuel, en 1 de Samuel capítulo 15, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a su palabra. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Saben, mis hermanos queridos? Hay muchos relatos repetidos en los libros de Samuel y muchas contradicciones, pero este mensaje ni está repetido ni es contradictorio. Es la verdad que Dios quiere dejarnos a nosotros. Que el Señor les bendiga.